Damos la bienvenida a Hugo Rodríguez, economista senior del CEBEC Cainco. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un gusto estar con ustedes en su programa y buenos días a su audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Cainco, a través de un comunicado oficial, ha pedido al gobierno frenar el contrabando por los efectos negativos en todo el sistema económico y el aparato productivo del país. Cuéntenos por qué se asume esta posición. ¿Ya es muy grave lo que está pasando en el país? Sí, sí, Cecilia, es un problema que que nos preocupa demasiado, ¿no? El contrabando en estudios que se han hecho en años previos, con datos en promedio 2010, 2014, es un estudio que se hizo el 2016, alcanzaba los 2.300 millones de dólares. Eso es casi para que tengan una idea, el 10% del Producto Interno Bruto. O sea, nosotros pudiésemos estar haciendo un 10% más de ventas, de producción, si es que no existiese el contrabando, ¿no? Es gravísimo el problema y como usted ha comentado, en los últimos meses, diría yo, ya desde el año pasado, desde la apertura de fronteras, pero inclusive en los últimos meses, el problema se ha hecho mucho más agudo, ¿no? Y complica la producción nacional. Ujú. Hasta el momento no han visto desde el sector privado una estrategia efectiva para luchar contra el contrabando. Desde CAINCO hemos estado haciendo propuestas al gobierno porque algo que sí tiene que quedar claro en la audiencia es que todo el marco institucional, jurídico, normativo, ya está establecido. Y ese marco normativo otorga facultades y competencias a diversas entidades del sector público, ¿no? Entonces, ellos son quienes tienen la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico. Primero está la aduana, ¿no? Está también el Viceministerio de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de Economía, perdón, de Defensa. De ellos dependen las Fuerzas Armadas, que tienen el control de las fronteras, ¿sí? Y también la aduana y en su parte el SENASAC por la circulación en zona secundaria o en lo que es los mercados de la ciudad de productos alimenticios en particular que no tienen registro sanitario y que ponen en riesgo la salud de todos los bolivianos, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué está fallando? ¿Por qué no se ejecuta esas acciones que ya están previstas incluso por las normas? Por diversas razones. El problema del contrabando es un problema muy complejo. El contrabando es la otra cara de la informalidad y diversos estudios también y organismos internacionales y la falta solo salir a la calle y darse un paseo y ver que la informalidad en nuestro país es importante. Estimamos que 80% de la economía es informal. El 20% corresponde al sector formal, aquellos que tienen un registro en Fundempresa, aquellos emprendedores, empresarios que emiten factura, tienen su registro en impuestos internos, piden factura, etcétera, ¿no? Entonces, la informalidad es un problema muy grande, es la otra cara de la moneda del contrabando, pero también en el particular debemos decir que, por una parte, la situación macroeconómica de nuestros vecinos, principalmente Argentina, nos complica la vida porque ellos tienen un dólar oficial y tienen un dólar paralelo que está 2, 3 veces por arriba y eso hace que existan los incentivos para que comerciantes bolivianos crucen la frontera con dólares, se hagan de pesos argentinos y puedan adquirir bienes allá, traerlos acá a Bolivia y colocarlos hasta un 50, 60, 70% más baratos que lo que la industria nacional produce. Esa es una arista del problema. La otra tiene que ver con 7.000 kilómetros de frontera, estimada Cecilia, de nuestro país, ¿ya? Ujú. Tenemos una frontera muy larga con Brasil y ciertamente permeable a los productos brasileros. Tenemos otro tanto con la Argentina, con el Paraguay y Argentina principalmente. Chile no deja de ser otro problema porque ahí usted tiene a Zona Franca Iquique, Ujú. que está
a algunos cientos de kilómetros, bueno, a pocos kilómetros de la frontera, en términos relativos, ¿no? Entonces, la permeabilidad de las fronteras y la extensión de las fronteras es otro problema. Y finalmente, pues en el estudio que hicimos, referido explícitamente al sector de alimentos, vimos de que, y eso se puede generalizar fácilmente a la problemática del contrabando, es de que es un problema en el que las competencias se les ha dado a varias entidades y cuando todos son dueños del problema, al final nadie es dueño, ¿no? Y no es que, y por eso se ve que no haya una entidad que tenga el liderazgo este, para la lucha contra el contrabando, ¿no? Entonces, Es eso solo cierto, por comentar lo que podría estar funcionando mal. claro. Entonces, es como una máquina que no termina de engranar. Hay una cifra realmente que me llamó la atención. Usted dice que el 80% de los productos que se venden en el mercado boliviano son de contrabando, es decir, eh, es altísimo el porcentaje realmente. Y usted ha dado también tres puntos importantes de cómo se mueve el contrabando. Uno es el tema de las fronteras, los ingresos, caminos clandestinos, incluso el tema Sí. del cambio, el tipo de cambio también. Estamos en desventaja con las economías vecinas. Ahí hay economistas que plantean de que se modifique el tipo de cambio en Bolivia. No sé cuál es su criterio en torno a esto. Sí, solo para la audiencia, para puntualizar, no necesariamente 80% los productos son de contrabando, pero sí podemos decir que el 80% de la fuerza laboral está operando en el mercado informal. Eso sí, ¿no? Porque uno mira los registros de cuánto, qué porcentaje de la fuerza laboral de la población económicamente activa tiene un empleo de calidad y llegamos a cifras del 2025. Eso para simplemente para aclarar los conceptos. Eso es uno. Dos, el tema del tipo de cambio es un tema muy complejo, muy delicado, ¿no? Porque es una variable que en sí afecta ciertamente al sector exportador, importador, como en este caso, abarata las importaciones, pero por otro lado, también podría complicar el equilibrio interno. ¿A qué me refiero? El Banco Central cuida muchísimo el tipo de cambio porque eh, cualquier movimiento en el tipo de cambio podría inmediatamente traducirse en precios, en variaciones en los precios, como ha sucedido a lo largo de la década del 80, ¿no? Ujú. Entonces, el problema del tipo de cambio tiene varias aristas, una de ellas es que favorece el contrabando, ¿no? Y ciertamente no sería el mejor camino para luchar contra el contrabando, ¿no? ¿Usted El cree mejor que... camino, Ajá, perdón, sigan. sí, gracias, no, el mejor camino es que las entidades que están llamadas a luchar contra el contrabando puedan cumplir con los roles que se les ha asignado, ¿no? Tenemos que hacer mucho más efectivo el control en frontera, ¿ya? Porque usted hablaba de pasos ilegales, ¿no? Nuestro estudio ha detectado 120 pasos ilegales solo en la frontera sur y parte de la frontera con Chile. Hay 40 ahí cerca de la frontera con Pisiga, hay otros 40 por Yacuiba y hay otros 40 un poco más hacia la frontera con el Paraguay, pero también en Argentina. Entonces son 120 pasos que le dan esa característica de permeabilidad a nuestras fronteras y por donde las Fuerzas Armadas y las entidades llamadas a luchar contra o a controlar esto tienen que trabajar de manera coordinada, ya decía yo, con la aduana nacional, con información más precisa, Ujú. y ser mucho más eficaces, puntuales, porque imagínense usted controlar 120 pasos ilegales, es imposible, ¿no? Ahora, Además, no será conveniente también militarizar de alguna manera esas zonas fronterizas, incluso por el tema de la pandemia, que no se ha podido controlar efectivamente, porque se pone controles en los pasos oficiales, pero hay un montón de caminos ilegales por donde entra y sale la gente?
Claro, mire, yo estoy seguro que hay un sinfín de opciones en ese sentido. Algunos pasan por señalizar que, o mejor dicho, más que decir algunas pasan, yo diría que es importante que las autoridades señalicen que se está haciendo algo para incrementar los costos y para señalizar que quien incurre en la actividad va a tener pues que someterse a la ley, ¿no? Eso por una parte. Pero por otro lado, y termino un poco la idea de la anterior pregunta, Cecilia, Ujú. creemos que también gran parte de la efectividad de la lucha contra el contrabando no solo es frontera, pero también son las zonas primarias, vale decir, los mercados en las principales ciudades, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias, señor Hugo Rodríguez, economista senior del CEBEC de Caínco. Muchas gracias. A usted, Cecilia, y solo un mensaje para la población, para su audiencia. El contrabando es un freno a la reactivación. Quitemos el freno, luchemos contra el contrabando, de esa manera se va a acelerar la reactivación. El contrabando está frenando Bolivia y si bien uno puede encontrar precios a productos o precios más baratos en el mercado, el costo se va a reflejar en el empleo y en el bienestar de las familias un poco más adelante, ¿no? Ese es el mensaje de fondo que queremos transmitir. Muchas gracias por esas palabras.